Capítulo número 2 del 15 de el libro de los Hechos. Fíjese bien, dice, porque estos no están ebrios. Fíjese bien qué interesante, dice el 2 de Hechos, verso 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Está diciendo Pablo, está diciendo Juan, está diciendo Pedro, perdón, porque ¿qué es lo que se había dado? Antes de este versículo, los apóstoles y muchas otras personas seguidoras del Señor se habían reunido en el aposento alto y no se habían reunido a tamalearse, a carnearse, no se habían reunido para ver de quién hablaban, no se habían reunido sino con el propósito de orar, de buscar la presencia de Dios. Y es cuando ellos están buscando la presencia de Dios, cuando de repente viene lo que es la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Viene la intervención del Espíritu Santo y hace ahí un impacto en todas estas personas que estaban reunidas en este aposento alto, hermanos, a tal grado que empezaron a hablar nuevas lenguas y sucesivamente, y luego criticaron los de ahí que estaban ebrios. Entonces dice Pedro, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dicho de otra manera, era temprano. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Oiga bien esto, póngale atención a esto. Aquí dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? El profeta Joel ya había profetizado de esta intervención del Espíritu Santo. Esto es lo que dijo el profeta. Bueno, ahora el punto es, se lo resumo, Pedro está, hermanos, diciendo, viene a la interpretación o viene al conocimiento de que este asunto no era un asunto aislado, sino que este mover que ellos han experimentado ya estaba escrito, ya lo había dicho el profeta Joel. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo le muestra a estos hombres que esto es algo que ya estaba, que es algo que ya se había dicho? Porque ellos estaban orando, y cuando la persona ora y cuando la persona se dedica periódicamente y tiene un hábito de búsqueda espiritual, la persona se ablanda. La persona, como ponía el ejemplo, ¿verdad? La oración sirve de ablandador. La oración, porque uno en la carne, hermano, la gente que no ora es pura carne, ¿verdad? La gente que no ora, la gente, y esa es la razón por la cual hay prácticamente, hermanos, una epidemia dentro de los ámbitos espirituales de la iglesia del Señor, cuando nosotros debíamos de ser gente que, hermanos, que deberían de seguirse repitiendo las maravillas de Dios. Pero ¿por qué no se repiten? Porque nosotros no, aun cuando leemos la palabra, nosotros, digo, en los casos peores, en los casos mejores no la queremos aplicar, y en los peores no la entendemos. Porque yo decía hace un momento, pues todos queremos que Dios nos use, que Dios nos bendiga, pero no nos va a bendecir si no estamos ablandados. No nos va a bendecir si no los meten, si no nos metemos nosotros. Y este es un asunto muy personal. Este es un asunto muy yo y Dios, ¿verdad? Un asunto muy personal, donde nosotros nos vamos a meter, porque aquí lo que estamos viendo en el trasfondo es a estos siervos de Dios que se
se concentran en la oración, ahí en ese lugar, ahí están orando. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Sí, pero sí estamos hablando de un seguimiento. Estamos hablando de que ahí se habían concentrado, y lo que viene no solo es la investidura del Espíritu Santo, sino el poder entender las profecías, el poder entender, porque si vemos el trasfondo de Pedro, Pedro era un pescador. Pedro no era un creyente académico. Pedro no era del vulgo, y de ser del vulgo, eso lo que significa, no tenía un título como lo tenían los fariseos, que se graduaban en su teología. Pedro no tenía esto, pero tenía rodillas, pero tenía comunión con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y es a través de la búsqueda espiritual cuando... Miren lo que estaban, ¿quiénes serían los que estaban criticando a los que estaban recibiendo el Espíritu Santo? Los mismos fariseos. Tan bolos decían. Y les dijo Pedro: no, si ahorita es las 9 de la mañana, los bolos a esta hora pueden estar fondeados, pero no bebiendo, ¿verdad? No, le dice, esto es lo que dijo el... O sea, ¿cómo interpreta Pedro? ¿Cómo interpreta el hombre? Es que para esto no se necesitan títulos, hermano, porque ese es un fraude, es un error, porque nosotros vemos tanto pico de oro, nosotros vemos tanto presumir de títulos y de divinidades y así esto y lo otro, pero solo son títulos. Pero no se trata, la vida cristiana no se trata de títulos. Se trata, hermanos, de que nosotros estemos ablandados a través de la oración, a través del ayuno, y que a través de ese ablandamiento el Espíritu Santo nos toma y nos dice: mira, tú estás apto para que yo te enseñe qué significa esto. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El Espíritu Santo entonces toma ocasión, ¿verdad? Pero el trasfondo es eso. No es que Pedro, como decíamos, se fue a hacer otra cosa, sino que, por ejemplo, el capítulo número 1, verso 14 al 20 del mismo Hecho de los Apóstoles: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. En aquel día Pedro se levantó en medio de los hermanos reunidos, eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu... Mire, ¿dónde están ellos ahorita? Está hablando que están orando, y está diciendo... Luego Pedro se levanta y dice ¿y cómo es que Pedro está otra vez? O primeramente, en este caso, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue, dice, guía de los que prendieron a Jesús. Está hablando de... Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario. Aquí está otra referencia del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento había dicho, el Espíritu Santo había dicho que el que vendiera al Señor iba a comprar un campo y se iba a estrellar y se iba a derramar por ese pecado. Entonces, ¿cómo es que Pedro está, hermanos, interpretando esto? El hombre del vulgo, el hombre que no tiene los títulos que demandaba la religión, eran hombres que estaban dentro. Damos un gloria a Dios. Y dice: pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabezas... Mire, luego vino a la interpretación.
se reventó por la mitad, porque Judas, cuando pues se dio cuenta de lo que habían cometido, no halló para dónde agarrar el hombre, y lo que hizo fue comprar una cuerda, o no sé, pero sí, pero fue ahorcado y se fue a colgar a un árbol. Ya estaba profetizado, y estaba profetizado que la cuerda se iba a reventar, y cuando dice acá, y todas sus entrañas se derramaron, está diciendo que Judas cayó de cabeza y todos los sesos se esparcieron, las piedras ahí donde ya estaba escrito. Pero ¿cómo se interpreta? ¿De qué manera el Espíritu Santo puede usar a estas personas para revelarles la palabra, para hacerles ver qué es lo que, por qué está sucediendo aquel, cuando estos están buscando, cuando estos están entregados en lo que es, hermanos, la búsqueda espiritual? ¿Qué es lo que dice el mismo libro de los Hechos, con el cual vamos a ir avanzando? En el capítulo número 13 habla, fíjese bien, mire el trasfondo, mire el contexto de todo esto. Y dice: habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, lo que significa es negro, era algún hermano de piel negra. Dice Níger, Lucio de Cirene, Manaén, este era el que se había creado con Herodes, el que se había creado junto a Herodes, era medio hermano de Herodes, el tetrarca, y Saulo. Oiga bien esto, aquí no estamos hablando. Aquí estamos hablando de los pastores, aquí estamos hablando de los hombres de Dios, aquí estamos hablando de los profetas de Dios, aquí estamos hablando diríamos, de los hombres más visibles dentro de la iglesia. Estos son los hombres más visibles, porque últimamente lo que uno puede ver es que los que están al frente son los que menos les interesa buscar de Dios, y debería ser lo contrario, ¿verdad? Siempre son los menos, pastores, estaba hablando en términos generales, pastores que hablan de cosas grandes, pero que son alérgicos para la búsqueda espiritual. Entonces, pero aquí nosotros vemos a qué camada de siervos, dicen Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se crió con Herodes, y Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Oiga, es decir, estaban ablandados, estaban en condiciones óptimas para que el Espíritu Santo, ¿me están entendiendo, hermano? Estaban en las condiciones óptimas para que el Espíritu Santo los use, para que el Espíritu Santo les diga qué es lo que van a hacer, y ellos no se rehúsan para hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo dijo: apártenme a este y a este otro para que lleve. ¿Y por qué estos no reniegan? Que es lo que generalmente nosotros vemos. Nosotros vemos que en este tiempo en particular la gente no quiere servirle a Dios. Usted le va a decir: mire, ¿quién quiere entregar su vida para levantar la obra de Dios, para avanzar en la obra de Dios? Todos, hermanos, bomba le hacen la camisa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no, como decía hace un momento, en los peores casos es porque saben y no quieren hacer, y los peores casos es porque son ignorantes de la palabra de Dios. Eso es lo peor, que uno sea ignorante de lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo más caótico para un creyente, la ignorancia de que, porque uno cree que el evangelio, pues como yo siempre lo he dicho, y espero no cansarles de decir lo mismo, ¿verdad? Porque no hay otro mensaje que predicar. Como yo lo he dicho, ¿verdad? El evangelio no se trata de un título, el evangelio no se trata de una membresía en cierto lugar, porque así hacen en lugares, ¿verdad? Lo anotan a la gente y
y le hace un protocolo para recibirlos en esos ministerios. El evangelio no es ese, hermano. El evangelio, como dijo Pablo, es poder y potencia de Dios para salvación. El evangelio es ir de poder en poder. El evangelio es, hermanos, como la luz de la aurora. Así debe de ser la vida. Pero ¿por qué nos quedamos en las retóricas? ¿Por qué nos quedamos en las partes básicas de la vida y apantallamos? ¿Por qué es que usted, ya lo hemos dicho, por qué es que ahora las iglesias, como ya no se puede hacer nada, pues dicen hay que inventarse algo? Porque ya el Espíritu Santo ya no está ahí, o ya no está con nosotros, pues hay que inventarse algo. Ojalá no caigamos nosotros en ese hoyo. Y empezamos a hacer show y empezamos a hacer cosas que no están dentro de la palabra. En aras de llenar las emociones y crear un ambiente que el Espíritu Santo está así. No, el Espíritu Santo, avivamientos no son esas payasadas. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Avivamiento no es eso. Avivamiento es cuando uno ora al Señor y uno busca al Señor, y ese buscar lo ablanda uno, y luego está sensible para oír la voz del Espíritu Santo, y a ese se levanta, ese avanza. Esa mujer, hermanos, siente la necesidad de ir hacia adelante dentro de su vida espiritual. Entonces ese avivamiento que caen, que soplan, que botan con el saco, eso es diabólico. Eso no es de Dios, ¿verdad? Eso no es de Dios. Todo eso son show inventados, ¿verdad? Más que todo son metafísicas, todas esas cosas, todos son unos asuntos puramente inventados. No es nada eso que el Espíritu hace cosas extraordinarias. No, son asuntos que preparan los artistas que están en esos escenarios, en esas sinagogas donde está el trono de Satanás. Hermano, los artistas esos se mandan para ir al ritmo que han ensayado, para que haya un enorme mover emocional. Y no estoy diciendo que nosotros no vamos a tener emociones, claro que sí, pero lo que se genera en esos lugares son puras emociones, ¿verdad? Pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da ese forma? Porque la gente no quiere orar, porque la gente no quiere echarle ablandador a la carne. ¿Cuál es el ablandador? La oración, el ayuno, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Espíritu Santo es un guía divino, cuya misión es revelar la verdad de Dios y el conocimiento de Cristo, el cual está en la palabra de Dios, que es lo que leíamos en Hechos 1:14 al 20, ¿verdad? Debe de entenderse que el Espíritu encuentra terreno fértil cuando la carne está dócil. Entonces dice: a este le voy a revelar, a este lo voy a usar. Mire esos viejitos que mencioné allá en Lucas 2. Mire cómo estaba. Dice, y Ana había enviudado hace 80 y pico de años, y estaba en el templo todos los días ayunando y orando. Y Simeón, y luego les dijo el Espíritu, estaba el terreno preparado. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Estaba el terreno preparado. Al terreno. ¿Por qué no le habló a los
sacerdotes, a los fariseos que estaban haciendo sacrificios, este cabrito se lo vamos a sacrificar a Dios, y ahí estaban haciendo los rituales. ¿Por qué no le reveló? Porque Dios, a quien le revela cosas como el caso de Simeón, le reveló a Cristo. Este hombre, yo no sé, hermano, tal vez lo conozcamos en esa eternidad, porque este Simeón sí que hay que quitarse el sombrero, porque nada menos chineó al mismo Dios. Pero ¿cómo puede ser eso? Eran personas que andaban buscando. Eso no los estorbaba el que el otro no venía. Eso no les estorbaba que la otra andaba media desnuda. Eso no les estorbaba que aquel era hipócrita. Ellos estaban conectados con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ellos estaban conectados con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso cuando usted venga, y esto sirve para nosotros, usted no venga a criticar, usted no venga, mire que aquel no hace nada, que mire no sé qué, o sea, sea maduro. No ande peleando con nadie. Ame, aunque sean así brava o bravo el otro, ámelo así. ¿Por qué? Porque todas esas actitudes de venganza, de rencores, de raíces de amargura, eso no le permite a usted despegar en la vida espiritual. Pero esta gente, estos viejitos, vinieron en medio de lobos, falsos maestros, los que le quitaban las cositas a las viudas, picarazos. Pero los viejitos siempre llegaban ahí a orar y a ayunar. ¿Y por qué llegaban ahí? Bueno, como judíos, ese era el lugar a donde ellos se reunían. Y decían, miren, quizás ni se fijaban, ellos venían a buscar al Señor, ¿verdad? Entonces, es cuando la persona está apta para que el Espíritu Santo le revele. La oración permitió la sensibilidad para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les hiciera comprender las cosas de las Escrituras. En este caso, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Decíamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, apártenme a Bernabé. ¿Dónde estaban estos hombres? Estaban en lo que estaban. Estaban en lo que estaban. ¿Y cómo Dios me va a usar si nunca queremos? Me refiero a términos generales, pues no lo vaya a agarrar usted que contra usted estoy predicando. Estoy hablando de gente que no le interesa orar. Y si usted está dentro de eso, pues, o nosotros estamos dentro de eso, pues recibámoslo de parte de Dios. Porque Dios no nos habla ¿para qué nos va a traer Dios con todas las dificultades a veces que venimos para entretenernos? Para que hagamos un cultito y digamos, ya estuvimos en el cultito. La razón por la cual Dios nos trae es porque en primer lugar es que nos ama, y en segundo lugar al que ama Él le habla para que, hermanos, cambiemos y vayamos hacia la victoria y veamos cuáles son los métodos, cómo nosotros vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces, en este caso, veíamos ahí, al oír, les dijo el Espíritu Santo aparte. Ahora, la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelado en la palabra, y el Espíritu lo revela. Y esto le pone un tapón a todas aquellas actitudes emocionales. Fíjese que el Espíritu me dijo tal cosa, y que yo tuve una revelación del Espíritu. Todo eso es todo eso es fuera de la palabra. El Espíritu no va a ir en contra de la palabra. El Espíritu no va a ir a alterar lo que ya está. Por eso decíamos que todo, oiga bien esto, la voluntad de Dios para nuestra vida ya está revelado en la palabra, y el Espíritu es el que lo va a revelar. El Espíritu, si usted y yo nos metemos con Dios, es decir, no se acostumbre, hermanos, a que la gente diga, mire, fíjese que aquí vengo para que vean que estoy orando. Oremos nosotros en lo personal, oremos nosotros en lo interno, oremos nosotros, tratemos la manera de
de crear un ambiente, un hábitat de orar, y eso nos permitirá que el Espíritu nos va a ir revelando. Nos va a ir revelando qué. Vamos a ir entendiendo la palabra. ¿Qué es lo que dice? Él los guiará a toda justicia. ¿A quién va a guiar? Va a guiar al que está metido, pues al que está metido. ¿Por qué? Porque ese, cuando está metido, dicho de otra manera, es como estarle echando ablandador a la carne. Entonces la carne empieza, ¿quién, bueno, menos con buenos dientes, se come una carne talluda, dura? Ni con buenos dientes se le puede entrar a ese volado, ¿verdad? No. ¿Y qué es lo que se necesita? Hay que echarle ablandador. Y dice, bien manidita me quedó, dice, como que fuera de Longina, dice, no, es que le han echado para que se ablande. La oración, hermanita, la oración, usted y yo no hemos podido despegar y ver las cosas tremendas, como dijo Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para ti, para mí. Dios quiere hacerte una mujer de poder, una mujer de fe, una mujer para la gloria de Dios. Dios quiere hacerte un músico poderoso que alabes en el Espíritu. Dios quiere hacerte un diácono lleno de Dios como Felipe y como hermanos Esteban. Dios quiere hacerte una diaconisa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Pero ¿cómo te va a hacer? A veces uno anda con el saco de pastor, pero es el cuchumbo nada más. Y ahora la hermanita con su uniforme bien planchadito, pero igual que la lora. ¿Qué sentí, lorita? Nada. Ya no siento nada. ¿Y usted cree que, y cómo va a usar cipotes de estos que Dios los usara como Daniel, como José, cipotes de estos cipotes mujereros que tenemos nosotros acá, hermanos, y estas cipotas que no quieren sino solo hombres? Usted ve cómo las usara Dios. Usted sueñe para las cosas grandes de Dios, pero ¿cómo lo va a lograr? Metiéndose. Que se oiga un poderoso amén. La juventud en la iglesia solo de novios habla. Y novio es igual marido. Yo tengo mi novio. Qué pobreza en la que hemos llegado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La voluntad de Dios para nuestras vidas está revelado en la palabra. No es cosa de que fíjese que a mí me reveló algo el Señor. Eso, no le crea eso. O sea, ahí le vienen con revelaciones que yo tuve un sueño y que me enseñó que el Señor, que la mujer de Julano se va a divorciar y va a ser la mía. Y cosas de eso, no le crea. Revelaciones de esos falsos profetas que andan ahora, hermanos, a lo grande y diciendo, el santo dice, viene un huracán sobre Venezuela, viene un huracán sobre Estados Unidos. Mentiras del diablo. Son emociones, son vividores, son comerciantes de la palabra de Dios. Se han alterado. Los siervos de Dios se conocen por sus frutos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ha salido un montón de profetas falsos y apóstoles falsos. De un amén, hermano. Entre ellos se ponen los títulos. Voy a orar por vos para que vos seas apóstoles. Y voy a orar por vos para que vos seas profeta, vayas a profetizar a las naciones. Y ahí está la gente cauta, la gente incauta, creyéndole a gente que a pura terapia manejan las masas. No, busquemos a Dios. Vamos a ver, cuando, por ejemplo, nosotros busquemos a Dios,
y seamos humildes para recibir la dirección que nos da el Espíritu Santo en la palabra, nosotros vamos a tener éxito. ¿Por qué la mayoría de gente en las iglesias está fracasada en sus hogares, en sus matrimonios? Porque se dejaron ir por las corazonadas. Me gusta esta, me gusta este. Por lo bonito, o saber por qué otra cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos caído en deudas que nos, ya hasta querernos quitar la vida hemos llegado? ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos absolutos. Dios te va a enseñar, cuando ores te va a enseñar qué es lo que debes de hacer, qué es lo que no debes de hacer. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Cuando oremos, Él nos va a decir que no, es que yo quiero esa casa, es que yo quiero competir con los ricos. No, es que yo quiero ese carro. Yo no estoy diciendo que no lo compres si tienes el pisto, pero la emoción, no, ya me dijo el Señor. ¿Cuál Señor? Acuérdate que está el otro Señor. Entonces, la gente quiere, hermanos, apantallar con el Señor. No. ¿Por qué hay fracaso? ¿Por qué estamos adoloridos y quebrados y apaleados como iglesia? Porque no queremos orar y por ende no creamos un ambiente de sensibilidad para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y diga el Espíritu Santo, apártenme estos dos. Y los otros dos, como están crudos, dicen, no, esto no es conmigo. Yo me recuerdo que un día oramos por un tal pastor, hermano, como que siguiéndolo andábamos. Y el hombre se tiraba por allá y se escapaba por allá. No, hombre, si no lo vamos a matar, si solo lo vamos a poner para que sirva al Señor. No, mire. ¿Por qué esta gente actúa así? Porque son pedazos de carne dentro de las iglesias. El que tenga oídos, por eso es que dijo el Espíritu Santo, el que tenga oídos, oiga. Tenemos que tener oído espiritual para oír al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a oír? Cuando apliquemos el ablandador a nuestra vida. Manitas, ¿cuál es su dieta de oración? Su dieta de ayuno. Por eso es que a cada rato la gente quiere tirar la toalla. No quiero. Sí, así no vamos a querer nunca. Así que Dios nos ayude, como dijo don Ambrosio. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos ayude, Dios, a comprender que la vida en ti es una vida de entrega. Ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Por Jesucristo, Señor. Espíritu Santo, tócanos. Ministranos, Espíritu Santo. Pon el querer y el hacer, que cada uno de nosotros, Señor, el día que no estemos buscando, nos sintamos sofocados, nos sintamos que no podemos tragar aire, Señor. Ayúdanos, empújanos, Dios. Te lo suplicamos, te lo pedimos, porque es la única manera, Dios, como tu Espíritu Santo nos puede llevar a la obediencia de tu palabra, nos puede llevar a las victorias espirituales. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Yo soy el primero, Dios, que te pido tu misericordia. Ayúdanos, Dios, por Jesucristo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.